como ha hecho muy bien la presentación Iván y bueno, pues al final ENISA y CEDETIS son las dos organismos muy interesantes para complementar esas ampliaciones, o sea, esas rondas y permite que los socios se diluyan menos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, si te parece, Anthony, por que expliques un poco en qué consiste o cuál es el instrumento a través del que financia ENISA, en qué consiste ese famoso préstamo participativo de ENISA. Vale. Bueno, pues, gracias Silvia por haber invitado también a Enisa, desde luego, y un poquito, como comentabas, el único instrumento que existe hasta la fecha en cuanto a la financiación es el préstamo participativo, ¿vale? Hay una serie de características diferentes a las que pueden obtener, pues bueno, los emprendedores, ¿no? Que estén en búsqueda de financiación tanto pública como privada. Porque bueno, ese tipo de préstamo está pensado para financiar empresas innovadoras y ahí es un poco el foco, ¿no? En lo que nosotros nos basamos, entendiendo siempre la innovación en sentido amplio. Ahí ya depende un poco del plan de negocio que realicen los emprendedores y cómo lo presenten, pero no discriminamos, ¿de acuerdo?, por opciones tecnológicas, sino que, bueno, en ese sentido financiamos todos los sectores con la excepcionalidad del inmobiliario y del financiero en sentido estricto. Entonces lo hacemos a través de este préstamo que permite financiarse sin avales ni garantías de ningún tipo, sino que al final el aval es el proyecto innovador, este carácter innovador que tiene que tener la empresa. Y bueno, pues participativo hay dos tramos, ¿de acuerdo? Hay un tramo fijo, hay un tramo variable, dependiendo de las líneas, pero más o menos para que os hagáis una idea, pues estamos hablando de entre un 3 un 4 más Euribor en el primer tramo, ¿de acuerdo? Y en el segundo, pues también depende, pero de un 3 o un 8 depende también del rating, ¿de acuerdo? De todos los beneficios anuales. Eh, el tipo de préstamo lo que permite es que el periodo de amortización es bastante dilatado en el tiempo, estamos hablando de un máximo de 9 años, y el tipo de carencia dependerá al final también de la cuantía del préstamo, pero para que nos hagamos una idea, 2, 3 años de carencia, ¿vale? Así en grandes rasgos. Y bueno, es un poquito lo que hacemos. La financiación queda enmarcada en esta figura en este instrumento financiero, que es el préstamo participativo. Y bueno, sí que es verdad que luego tenemos varias líneas, ¿no? Pero el instrumento es el mismo. Sí, si te parece, ya que justo has comentado el tema de varias líneas, que antes Iván en la presentación ha hablado de lo que es del fondo FEPIME, que este año se ha hablado mucho, bueno, el año pasado, que yo todavía sigo a veces en el 25, y un poco qué es el fondo FEPIME, un poco cómo funciona y también hablar que hay otras líneas sectoriales, ¿vale? Por ejemplo, que en el caso de Elisa consiguió una que es la de liderada por mujeres. Si puedes explicar un poco las líneas para Sí, que... a ver, nosotros las líneas tradicionales que veníamos teniendo pues hasta la aprobación del fondo FEPIMI, pues ya sabéis que la mayoría dependían, ¿no?, de la aprobación bueno, dependen de los presupuestos generales del Estado. En ese sentido, el grueso de nuestro presupuesto viene del Ministerio de Tutela que tenemos, que en la actualidad es el Ministerio de Industria, ¿de acuerdo? Y es a partir de ahí de donde se nutre este fondo FEPIME. Luego tenemos convenios que hemos realizado con otros ministerios para otras líneas. ¿De acuerdo? Como es, pues con el Ministerio de Agricultura tenemos la línea Agroimpulso, con el Ministerio de Economía tenemos la línea a través de la cual Elisa pues, ha conseguido la financiación, que es el de emprendedoras digitales, y luego tenemos con el Ministerio de Cultura también la línea cultural, ¿vale? Lo bueno es que a través del fondo FEPIME, pues es un poco el nicho a través del cual pueden llegar todos los proyectos. Los otros pues ya tendrían que tener o bien un cariz, pues bueno, para, por ejemplo, para el de emprendedoras digitales tiene que estar liderado por mujeres, ¿de acuerdo? El proyecto, o sea, en ese sentido, pues buscamos que en la ejecutiva de la sociedad, por lo menos en un cargo directivo, haya una mujer. No todos no todas las trabajadoras de la sociedad tienen que ser mujeres, pero sí alguien de la ejecutiva, ¿de acuerdo?
En cuanto al agroimpulso, pues está planteado para proyectos agrícolas, ya con alta, con alto componente tecnológico, tecnológico. Puede ser también empresa, por ejemplo, a Madrid no tiene por qué estar en un ámbito rural, pero sí que al final pues es un producto o un servicio agrícola el que ofrece. Y luego en la cultural, bueno, ahí sí es un poco cajón desastre en todo el panorama cultural, porque desde esta línea pues se financian cinematográficas, estudios de diseño, marketing, fotografía, un poco nos entra de todo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, pues priorizando, bueno, la verdad es que en este momento es muy bueno porque tenemos tanto fondos por el CEPIME, que están prorrogados hasta agosto de este año, con lo cual es buen momento para poder realizar la solicitud ahora, como también tenemos remanentes de todas las líneas que ya habéis dicho. En alguna ya se ha firmado el convenio, por ejemplo, Agroimpulso, ya hemos firmado el convenio con el Ministerio de Agricultura antes de Navidad. Esperamos realizar las firmas de tanto los otros dos, emprendedoras digitales como industria cultural, a lo largo de este 2026. Con lo cual, pues es una buena noticia porque, digamos, decir que de todas las líneas tenemos fondos, que hasta la aprobación del CEPIME pues realmente lo que sucedía es que nosotros íbamos aprobando proyectos, pero sin embargo no podíamos realizar el desembolso del préstamo en muchas ocasiones hasta que hubiese el desembolso por parte del ministerio, ¿no? Bueno, hablamos. Perdón. No, no, que eso, voy con un retardo tremendo, que eso es, y bueno, es un hito porque, vamos, que llevamos un montón de años, es el primer año que en enero, aparte que siempre es verdad que habéis estado analizando todo el año, pero que ya estáis al 100% de vuestra capacidad y vamos, y ya con comités. Y Sí, sí, además, sí. Bien. De hecho, llevamos buen ritmo porque ya llevamos más solicitudes aprobadas que el año pasado para estas fechas, con lo cual es, sí. bueno, muy buena noticia para el ecosistema, ¿no? Que muchas veces esta financiación llegaba o podía llegar lamentablemente tarde, ¿no? Ahora yo creo que se ajusta bastante al tiempo. Sí que es cierto que seguimos hablando de, pues evidentemente, un tiempo de análisis como no puede ser de otra manera, ya que el instrumento financiero que utilizamos es público y tiene que haber un análisis muy riguroso por parte de NISA, pero nos ajustamos mucho más a tiempo y el análisis podríamos decir que es más rápido, ¿vale? O sea que al final el desembolso, pues 2 meses y medio de media y los emprendedores ya están firmando con el nuevo fondo. Ujú. Muy bien. Pues para hacerlo un poco, vamos a hablar un poco también con Carlos, ¿vale? Luego ya volveremos otra vez a Nisa. Carlos, si te parece, cuéntanos un poco cuál es la línea que tiene el CDT de inversión. Háblanos de Invierte, un poco aunque sea, y cómo puede entrar en las empresas. Que eso a veces no está tan claro. Muy bien, pues nada, os comento. Bueno, CDT me imagino que prácticamente todas las personas que estén hoy en el webinario nos conocerán, pero muy rápidamente comentaros que somos una entidad pública empresarial, somos, por entendernos, aunque no exactamente así, una agencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que nuestro objetivo principal pues, es apoyar, digamos, fomentar la competitividad de empresas españolas, apoyamos la I+D+I empresarial con diferentes tipos de instrumentos. Tenemos instrumentos más clásicos, pues ayudas a proyectos finalistas, de I+D, proyectos de desarrollo y mejora de nuevos procesos, productos, servicios tecnológicos. En nuestro caso sí que se pide siempre un cierto nivel de innovación tecnológica, dependiendo del tipo de instrumento, mayor o menor. Tenemos la línea clásica para apoyo, clásica pero muy interesante, para apoyo al emprendimiento de base tecnológica, que es Neotec, que antes he mencionado, las dos empresas que Sí, representan tanto iba a ir ahora, ¿eh? Iba a ir ahora, ¿eh, Carlos? Sí, no voy a comentarla, simplemente para poner un poquito en contexto, ¿no? Entonces tenemos ayudas más clásicas, tenemos Neotec, que es también una ayuda de Estado, una subvención a fondo perdido al plan de empresa, y después tenemos lo que tú has preguntado, Silvia. Tenemos una sociedad de capital riesgo, Invierte SCR, a través de la cual podemos invertir en el capital de empresas.
hemos tenido tenemos diferentes formas de trabajo o instrumento dentro de lo que es Invierte. Y ahí funcionamos en derecho privado. Somos un organismo con doble gorro. Derecho público para Neotec, por ejemplo, derecho privado en el caso de Invierte. Durante muchos años lo que hemos hecho, y puede que se retome, ojalá, hemos coinvertido. O sea, CEDETI tiene en esta sociedad de capital riesgo muy bien dotada de recursos por parte del Estado y los últimos años con grandes inyecciones de recursos, y funcionamos en coinversión. Un inversor venía a CEDETI con una empresa, disculpa, venía con un inversor o varios dentro de una ronda de inversión, y nosotros, digamos, coinvertíamos con ese inversor o inversores en la empresa, intentando pues que se disminuyese el riesgo por parte de los inversores, apalancar más recursos, etcétera, ¿no? Y también da un poquito la seguridad de que había un inversor público dentro de la empresa. Eso ahora mismo está en stand-by, estamos acabando operaciones, pero la coinversión, nosotros con otro inversor, otro fondo de inversión, está ahora mismo parado, pero intentaremos recuperarlo. Básicamente no hemos parado porque, entre comillas, hemos muerto prácticamente de éxito, ¿no? Había tantas operaciones, tan interés y tanta demanda que no hemos podido gestionarlas, ¿no? Pero es un tema que entendemos que se retomará. Ahora estamos trabajando sobre todo con fondos de fondos. Hay, vamos a decir, 3 líneas, 2 creo que son las más interesantes hoy. La primera se llama Fondo de Transferencia de Tecnología. Ahí se lanzó en su momento unas licitaciones, en 2022, si no recuerdo mal, y para que, digamos, en ese concurso, en esa licitación pública, 3 empresas muy reconocidas del sector del capital riesgo, bueno, pues ganaron la licitación. Si no recuerdo mal, no quiero que falte ninguna, pues fueron Viable, Bullnet y Clave Mayor. Y entonces aquí, ¿cómo funcionábamos? CEDETI iba a poner 40 millones de euros y otra cantidad similar iba a ser complementada por estos inversores. Y eran inversiones para transfer de tecnología de proyectos empresariales que surgiesen del ámbito científico, académico, centros tecnológicos, etcétera, en fases tempranas, digamos, de su proyecto empresarial. Y con una labor no solo de inversión, sino también de acompañamiento, bueno, scouting, acompañamiento, llevar un poquito el proyecto desde el centro de investigación a mercado, ¿no? Y como os digo, 3 fondos específicos, también bastante finalistas, uno de ellos más centrado en salud y alimentación, sobre todo salud, otro en tecnologías, vamos a llamar industriales, y otro más centrado en tecnologías TIC. Esa fue, digamos, nuestra primera incursión desde hacía ya muchos años en fondo de fondos. Y lo que estamos ahora trabajando y dedicando más recursos es precisamente a esto que os decía, ¿no? A otra línea que llamamos fondo de fondos, y lo que hacemos nosotros es, digamos, poner recursos para atraer a otros inversores y levantar fondos de inversión específicos en verticales concretas, ¿no? Un poquito hacer lo que entiendo que se llama inversor ancla, con recursos importantes. Entonces, ahora mismo tenemos, yo creo que cerca de 15 fondos de fondos, como decía, intentamos que sean de verticales concretas. Pues no recuerdo ahora todos, lo podéis ver en la página web, la pondré después, www.inviertecondosns.es, y hay fondos pues de IA, de Agrotech, Foodtech, eHealth, etcétera, ¿no? Bueno, hay bastantes. Y otros, aparte de verticales, también especializados en diferentes fases, ¿no? Unos un poquito fases más tempranas, proyectos más maduros, etcétera. Y ahí es donde estamos dedicando recursos, digamos, más importantes. ¿Qué ocurre en Invierte? Que, como dicen los compañeros de este departamento, ahí CEDETI es inversor céntrico. O sea, nuestra relación desde CEDETI es básicamente con los fondos de inversión, y una vez que estos fondos de inversión están levantados, creados, ellos son los que deciden las operaciones. CEDETI participa en la decisión, lógicamente está en el comité de inversión, pero las empresas no se dedican a CEDETI directamente, como ocurriría en el Neotec o en los proyectos habituales de I+D más I, sino que tienen que acudir a uno de esos fondos para, digamos, ver que valoren si están interesados en entrar en la operación. Y como os digo, aconsejo entrar en la página web de Invierte, está muy bien estructurada, y ahí se puede ver pues los fondos, cuál te puede interesar más, tanto por vertical o sector, como por, digamos, fase digamos, de avance del proyecto empresarial. Y la cuarta, digamos, el cuarto instrumento, vamos a llamar, o grupo o forma de trabajar de Invierte, es bastante reciente, y lo que llamamos es una línea en cooperación con el Fondo Europeo de Inversiones, que es DICTEC TransferTech. Ahí, digamos, CEDETI ha puesto 300 millones de euros, una cantidad importante. El FEI, si no recuerdo mal, unos 53 millones de euros, y ahí, digamos, está pensado para, digamos, identificar, digamos, ya no solo empresas, sino proyectos, ideas,
patentes y, digamos, en tecnologías profundas, tecnologías de alto valor y llevarlos, digamos, de la investigación más básica hasta el mercado a lo largo de todo el proceso. Igual que ya tenemos totalmente operativo lo que os comenté antes, transferencia de tecnología, fondo de fondos, en este caso DigTech, TransferTech, ahí lo que estamos todavía está cerrándose, pero estamos en la fase, digamos, de identificar gestores de los fondos, porque como os digo, el grueso es Cebeti, FEI, y también los gestores de los fondos tienen que complementar con capital privado, si no recuerdo mal, un 20%. Y eso es un poquito, digamos, la forma de trabajo que tenemos. Lo que quiero adelantar es que CDT en este caso lo que intenta es animar el capital riesgo, que asuma más riesgo, que vaya a proyectos, digamos, más tecnológicos, ¿no? Un poquito apalancando con recursos públicos recursos del sector privado. Esa es un poquito la idea, que me imagino que ya conocíais todos vosotros. Muy bien, Carlos. Y bueno, la has explicado fenomenal, ¿eh? Cuéntanos ahora que has mencionado antes, Neotec, que es una subvención a fondo perdido que está fenomenal, pero también muy competida. Pues, cuéntanos un poco las características y cuál sería el perfil de lo que es una empresa Neotec. Vale, perfecto. Bueno, Neotec es un instrumento, digamos, más clásico. Tiene, pues fíjate, los primeros Neotec son del año 2002, aunque eran en otra fórmula, créditos que se devolvían cuando la empresa generaba cash flow positivo. Y desde 2015 es un instrumento, digamos, en concurrencia competitiva. Instrumento habitual de subvención a fondo perdido. Esto sí que es una ayuda de Estado, que se complementa además muy bien tanto con ENISA, que aquí está Antoni, como con la inversión, porque por capital riesgo es inversión en el capital de la empresa, y Neotec, como os decía, es el instrumento clásico, un instrumento más clásico de subvención a fondo perdido a un plan de empresa. Entonces, ¿qué apoyamos en Neotec? Las convocatorias se abren anualmente, la de 2025 está ya cerrada y resuelta, podéis consultar en la página web de CDETI por las empresas que han sido beneficiarias, y ahora en 2026, pues esperemos que en la rueda de primavera se vuelva a abrir una convocatoria, una nueva convocatoria. ¿Qué apoyamos en Neotec? Apoyamos el plan de empresa, todos los gastos que tenga una empresa en la convocatoria próxima del 26 será el plan de empresa, plan de negocio del año 27 y 28, o solo 27, normalmente eso es para empresas TIC, pero 27, 28, con una subvención a fondo perdido. Una subvención que puede llegar a ser, vamos, si no cambia las características, os cuento de 2025, puede llegar al 70% de ese plan de empresa, que es el conjunto total de gastos que la empresa vaya a ejecutar, inventariable, personal dedicado no solo al proyecto, sino también a la gestión empresarial, etcétera, materiales, fungibles, colaboraciones externas, costes indirectos, etcétera. Bueno, pues la ayuda sería una subvención a fondo perdido que puede cubrir hasta el 70%, con un límite de 250.000 euros. Y en el caso de que se contrate en la empresa un doctor o doctora, al menos uno, en plantilla, la ayuda puede llegar a ser del 85% de ese plan de empresa que se os presenta, con un límite de 325.000 euros. Entonces son cantidades, nosotros creemos que importantes para ese impulso. Yo lo que quiero también comentar es que Neotec, nosotros decimos que es un programa para apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, empresas jóvenes, ahora os diría las características. Es más un programa de consolidación, porque las empresas tienen que tener al menos 6 meses desde su constitución, tiene que ser pequeña empresa, no pyme, pequeña empresa, y tener el capital social, si no cambia, 20.000 euros en el momento de la presentación de la ayuda. Entonces, no es un capital asimilable a capital semi, hablamos ya de proyectos, bueno, pueden ser, por supuesto, pues una pequeña empresa, puede haber 3 o 4 personas nada más, pero, como os digo, ya en una fase donde en esos 2 años que vamos a apoyar, pues la empresa pueda llegar ya a licenciar una tecnología, llegar a mercado, bueno, o avanzar en fases bastante, digamos, valga redundancia, avanzadas de su proyecto empresarial. Adelantamos la ayuda, lo que es muy importante, porque os cuento el caso del año pasado. Sale la convocatoria en mayo, cierra, si no recuerdo mal, en julio, se resuelve siempre antes de final de año y ya las empresas que han sido beneficiarias a principios de año reciben hasta un 60% de la ayuda, de la subvención. Y el resto ya cuando se cierra, digamos, el proyecto a 1 o 2 años. Esto Manuel y Elisa me lo contarán mucho mejor porque ellos son, en el buen sentido, quiero decir, de broma, sufridores de la ayuda. Bueno, sufridores, espero que no. Sí, sí, ahora nos van a contar su experiencia. Claro,
Es una ayuda, yo creo que a nivel europeo, lo que transmiten nuestros compañeros que trabajan en Programa Marco, que es de las mejores ayudas que hay a nivel europeo para apoyar este tipo de empresa. Empresas de base tecnológica, eso sí, que tengan proyectos empresariales basados en tecnología, desarrollos propios, que son un poquito pedante, empresas, digamos, bastante punteras en sus sectores. No hay sectores predefinidos, pero sí que esperemos que sean empresas que estén en la vanguardia del conocimiento o del arte, del estado del arte de sus sectores. Muy bien, Carlos. Pues vamos a pasar a que nos cuenten tanto Manuel como Elisa su experiencia. Iba a empezar para que contarais Nisa, pero ya como está más reciente la parte de Neotec, luego ya así enlazamos otra vez con alguna pregunta que quiero hacer a Antoni de Nisa. Me da igual, Manuel, Elisa. Mira, Manuel, por ejemplo, si te parece, cuenta tu experiencia con Neotec, cómo fue el proceso de solicitud, si fue complicado, bueno, y luego, ¿qué os ha aportado esta ayuda a la empresa? Vale. Bueno, pues el proceso no es sencillo, como habéis dicho, ¿no? Por la cualificación y por todo lo que solicitan. Es cierto que nosotros contamos con vuestra ayuda, que todo el nivel administrativo, que es lo más farragoso desde mi punto de vista, te lo facilita, ¿no? Y te ayuda un poco a ordenar y hacer el planteamiento correcto, ¿no? Bueno, pues para explicarle también a la otra parte, a Cedeti, ¿no? El proyecto que quieres montar, ¿no? Eh, para nosotros fue nuestro inicio como empresa, ¿no? Como decía Carlos, pues nosotros nos constituimos en el 2021, pues solicitamos en el 2022 el CDT, ¿no? El Neotec, y fuimos hasta el máximo de la ayuda, pero lo que nos sirvió fue sobre todo para terminar de desarrollar todo ¿no? Nuestros servicios y un producto, ¿no? Para un poco para el desarrollo de la empresa, ¿no? Para ayudar a las ventas y a catapultar un poco el lanzamiento de la empresa. Para mí, lo más complicado ha sido luego, ¿no? O más pesado, ¿no? El tema de la justificación, ¿no? Un poco del proyecto y bueno, luego también estás un poco ahí, ¿no? Durante toda la fase del desarrollo ¿no? Un poco, entre comillas, no meter la pata en la justificación, pero luego es más sencillo de lo previsto, ¿no? En ese tema. Pero bueno, como te decía, nos ayudó por un lado, a terminar el desarrollo que teníamos previsto en la parte tecnológica, que eso nos ayudó pues un poco a la parte empresarial, ¿no? A nuestro desarrollo como empresa. Y Elisa, cuéntanos tu experiencia Vale, con pues la lo ayuda. primero, muy agradecida a las tres entidades que estáis aquí, tanto al Neotec como a Enisa como a Financia Connect, porque si no, básicamente yo no hubiera podido llegar hasta aquí. Y bueno, pues por concretar en el Neotec, pues nosotros lo pedimos a 1 año y medio. Ahí, la verdad es que fenomenal. O sea, yo llevo trabajando con ellos desde el 2010, o sea, desde que comenzaron, y siempre todas las ayudas las he solicitado con ellos y es que es una ayuda brutal porque tú tienes que gestionar tu negocio y a la vez hacer esto, que casi que es un trabajo full time, pues es casi imposible, ¿no? Entonces, y a la vez si estás buscando financiación, pues ya ni te cuento. Entonces, la verdad es que es una maravilla poder contar con ellos. Pero bueno, yo ahí pequé un poco de optimista a la hora de lo que era el desarrollo tecnológico. Nosotros todavía a día de hoy no hemos salido al mercado. Es verdad que la IA cambia tanto que es difícil, digamos, no caer en, venga, pues lo modificamos un poco y lo lanzamos un poquito más, más tarde, pero ya con esta nueva tecnología. Pero bueno, ya sí que estamos ahí súper a punto. Pero bueno, no hubiéramos podido llegar hasta aquí, desde luego, sin el apoyo del Neotec y de NISA. O sea, sobre todo el Neotec, en nuestro caso, fue una cuantía mucho más grande. La verdad es que en nuestro caso, la primera vez no lo conseguimos, fuimos al Neotec general y luego, pues la segunda vez, pues salió esa oportunidad más simultánea, digamos, de poder ir por
distinta de ir por Neotec Mujeres y dije, bueno, pues para una vez que las minorías estamos favorecidas, pues entramos por ahí y ahí sí que lo conseguimos. Es verdad que si hubiéramos ido a la general no lo hubiéramos conseguido, o sea que es cierto que es un sistema súper competido, así que súper agradecida. Y nada, pues ahora deseando salir al mercado y demostrar a Neotec y a Enisa que donde invirtieron su dinero pues va a valer la pena y va a hacer un cambio, digamos, en el e-health. Bueno, en health nosotros estamos enfocados en animales, pero bueno, un poder un poco ir por ahí. Así que muchísimas gracias. A la segunda sí que lo conseguimos y ya llevamos un año sin ayuda, pero bueno, ahí a pulmón y nada, y ya deseando salir al mercado. Ujú. Antoni, hay una cosa que antes nos ha mencionado y yo creo que es importante, que es comentar cuál es el requisito imprescindible de NISA, ¿no? Uno de los requisitos, aparte de sus estados financieros, em, o sea, que es el tema de la ampliación de capital, ¿no? Si lo quieres comentar. Hablar de la cofinanciación, de este requisito un poquito, ¿no? Nosotros lo que queremos ver es que esta sociedad que se ha constituido, bueno, ahora ya con la nueva ley, 0 euros y creamos la sociedad, ¿no? Pero claro, lo que queremos es que haya habido otra acción. Lo que queremos es realmente que esta sociedad, que en esta sociedad haya inversión. Esta inversión puede ser, como bien decías, pues una propia ampliación de capital por parte de los socios, que normalmente a través de las 3 Fs es como se suele hacer en estados más, bueno, primogénitos, para así decirlo, al comienzo, ¿no? Un poco, pues bueno, de estas menores ampliaciones. Y luego, pues bueno, ya depende un poco también del proyecto del que estemos hablando, porque por ejemplo, proyectos tecnológicos o científicos sabemos que necesitan mucha inversión, entonces muchas veces van a ronda, ¿no? Sobre todo en el ámbito startupero. Y ahí es un poco también, pues cuando entran en escena, pues otras instituciones público-privadas, públicas como puede ser CDETI, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener el NEOTEC o cualquier otro tipo de préstamo, subvención por parte del CDETI, a nosotros pues nos da garantías de que esta sociedad pues puede tirar para adelante porque tiene un respaldo público detrás. Y lo mismo, también puede ser privado, ¿no? Ya, pues, evidentemente, fondos de capital riesgo que hayan invertido o, bueno, business angels. Y ese tema de la cofinanciación es para nosotros muy importante porque nosotros vamos a dar la misma cantidad en forma de préstamo de fondos que tengan ellos. O sea, igualamos, ¿no? Los mismos fondos propios que tenga la sociedad. Si la sociedad tiene 40.000, como máximo podríamos darle 40. Siempre un poco a la baja, como no puede ser de otra manera, debido, bueno, un poco también es nuestra garantía, ¿no? La cofinanciación es la garantía que luego el préstamo se intentará devolver. El préstamo hay que devolverlo, es un préstamo, no es una ayuda, es un préstamo, para así llamarlo blando, ¿de acuerdo? Pero, bueno, un poco para que se hagan la idea también los emprendedores, ¿no? Que es un tipo de ayuda que en ese sentido hay que devolverla. Y es necesario, que esto es una pregunta que se pueden hacer, ¿es necesario tener esa ampliación de capital realizada para poder presentar la solicitud? Sí, claro, es que al final estamos hablando, ¿no? De que nosotros vamos a ir a ampliaciones de capital, vamos a analizarlas y las más recientes, porque puede ser una sociedad que ha recibido, ¿no? Que ha tenido una ampliación de capital hace 10 años, pero que pues durante esos 10 años pues no se ha involucrado en temas de innovación, de mejora del proyecto, del producto y que por lo tanto esté en stand-by. Sin embargo, pues cuando vemos que las inversiones son más recientes es cuando nosotros también estamos viendo que al final es una sociedad viva, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el análisis. Luego, como bien decías, pues habrá otros requisitos de cariz legal, como que, bueno, que la sociedad tiene que estar domiciliada en territorio español. Bueno, la forma jurídica, pues nosotros, o sea, cualquier forma jurídica
que viene en el marco del reglamento de la Unión Europea, pero sí que es cierto que por la idiosincrasia del país, la mayoría de proyectos que nos llegan pues son sociedades limitadas, ¿vale? También sociedades cooperativas, sociedades laborales, pero bueno, la mayoría son sociedades limitadas. Y bueno, y luego también, evidentemente, el análisis de los estados financieros. Es un poco también lo que analizamos, pero el tema de la cofinanciación es clave. Sí, pero quería un poco profundizar, porque hay a veces que se están haciendo rondas, pero todavía se está cerrando la ronda. ¿Es el momento adecuado de ir presentando la solicitud o es necesario tener ya la ampliación cerrada? No, O sea, cierta certeza de que se va a cerrar por X importe. sí. A ver, nosotros, bueno, también depende de todo eso, luego también hay matices, ¿no? Y hay casos particulares. Sí, Lo normal es que lo cuando general. sí, de norma general es que cuando estamos en una ronda y tenemos la garantía pues, de que va a haber una inversión de fútbol, nosotros podemos avanzar el trabajo en ISA, podemos ya presentar la solicitud. Lo único que el desembolso del préstamo se va a realizar cuando se haya materializado esta inversión, ¿de acuerdo? No antes, porque antes no podría ser, ya que no entendemos de que los fondos propios los tiene dicha sociedad. Entonces, bueno, se puede avanzar, incluso también en ISA se puede dejar un tiempo de espera porque en muchas ocasiones se ha apalabrado una inversión, pero aún no se ha materializado y necesitan los inversores pues un tiempo extra. Nosotros lo guardamos en la reserva, para así decirlo, ¿no? Este proyecto, y cuando se materialice es cuando nosotros pues vamos a proceder al desembolso. Esto lo puede contar muy bien Elisa, que a ella se lo condicionaron, ¿verdad? La ampliación de capital. Cuéntanos tu experiencia con Enisa. Bueno, tus experiencias que han sido con varias empresas. Sí, la verdad es que he tenido la suerte de siempre contar con vuestro apoyo. Pues sí, algunas veces es que nunca sabes, las rondas es muy difícil calcular. A ver, yo siempre lo digo que de una media de tiempo se tardan 6 meses mínimo en levantar capital y eso dedicándote casi full time a levantar capital. O sea que no es una cosa de me pongo a presentar y ya está. Hay que tener mucha resiliencia de recibir muchos noes de los inversores y no venirte abajo, porque bueno, llega un momento en el que alguien te dice sí o un sí, pero necesita un segundo inversor o tal, y entonces, bueno, pues ahí te da el subidón, o sea que hay que aguantar el tirón. Y he tenido las dos situaciones. He tenido una situación en la que todavía no había conseguido del todo la inversión y bueno, pues gracias a Dios, pues esperasteis, ¿no? a hacer ese desembolso a que yo cerrara la ronda. Se alargó, como he comentado, un poco más de lo esperado, porque es que es imposible, no depende de ti, y luego también dependes ya no solo de factores de ese inversor en particular, o ese fondo, o ese business angel, sino también de factores macro que puedan condicionar, digamos, el mercado de las inversiones. Y luego también tuvimos el más reciente fue un caso al revés, ¿no? Que estábamos a punto de firmar y justo pues las condiciones, creo que fue en verano de hace 2 años, bueno, ahora 2 años y medio, que los intereses estaban un poco por las nubes y decidimos esperar un pelín para firmar y bajaron los intereses unos 2 puntos, que bueno, para alguien de nuestro tamaño es bastante, y entonces conseguimos cerrar un poco mejor, pero porque también, digamos, las necesidades en ese momento de capital pues no eran tan, digamos, ahogantes como fueron en el pasado, y bueno, pues tú también puedes, digamos, mover eso, ¿no? Pero sí, o sea, que siempre recomiendo ir holgados de financiación, o sea, de buscar financiación si se puede, para estar tranquilo, porque todo se tarda más de lo que esperas y cuesta mucho más de lo que te esperas. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, pero bueno, si todo va bien y de caja vas bien, pues también puedes jugar con el tipo de interés, no el vuestro, no vuestra parte, pero sí con el tipo de interés, digamos, el Euribor, que puede también fluctuar. Hay una parte nuestra aquí que da, perdón. No, 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 Anthony. No, que decía que hay una parte nuestra que la fija el ministerio, ¿vale? Y ahí no podemos hacer cambios. Pero como bien decía Elisa, pues también hay esta parte del Euribor depende. Luego también, evidentemente, depende del rating, el tipo de interés que tengamos. Y eso es muy importante también presentar pues un buen proyecto, ¿no? Porque claro, ya sabéis, bueno, no sé si
no sé si todos los, bueno, Silvia seguro también y Elisa también, porque no ha pasado por un proceso, pero bueno, que tenemos varias notas, ¿no? Entonces, a mejor nota, pues también se paga menos y también es más interesante, porque un poco es la garantía que nos da que realmente esta empresa, pues bueno, está yendo bien. Por A el- ver, el rating, claro, no, pues eso permite pues tener un tipo de interés, pero sí que es verdad que puede venir bien porque vosotros entráis en todas las fases, que hay incluso sin ventas, si hay una ampliación de capital importante, ¿no? Pues al final, bueno, pues ahí el rating es mayor, pero bueno, alguien que podáis entrar en una fase inicial cuando no entra un banco, pues sois muy buena alternativa, aunque sea con un rating mayor, porque hay emprendedores que están dispuestos a pagar un poco más porque al final, primero, permite no diluirse, que entréis vosotros, aunque sea un coste un poco mayor, pero además sin garantías, por lo tanto que sois una muy buena alternativa. Y ese rating es verdad que es más caro, pero es que todavía no ha podido demostrar el modelo de negocio. Tiene una buena inversión, una buena ampliación de capital y que haya un organismo como el vuestro es muy interesante para las startups, ¿no? Yo sí puedo añadir algo, Silvia, a mí también me encanta de Nisa el que si vas bien pagas más, que yo ahora estoy pagando bastante, y si vas mal, bien. Si vas mal, pues pagas menos, que eso también es de agradecer, ¿sabes? Porque conozco Ajá. empresas que les está costando devolverlo y oye, pues también el que se adapten a, digamos, al beneficio de la compañía a la hora de pagar los intereses, pues para mí es muy importante. Mm. Y Manuel, tú cuéntanos tu experiencia con Enisa y también lo que hemos comentado antes, ¿no? Que muchas empresas no lo saben, em, que tú has tenido con Photo Highlight una experiencia y ahora la segunda experiencia. Bueno, y una intermedia de por medio, pero Sí, sí, ¿cuál sí. tu experiencia? No, la experiencia, bueno, al final ha sido buena, ¿no? Porque nos han ayudado muchísimo, ¿no? Pero sí que hemos tenido como hemos hecho tres solicitudes, ¿no? La primera nos la concedieron, pero tuvimos nosotros el error de a lo mejor solicitarlo demasiado tarde. Nosotros estuvimos esperando a materializar la ampliación y entonces en aquella época, pues como pedimos tarde, se agotaron los fondos y tuvimos que esperar al año siguiente a formalizar el préstamo. O sea, la primera, que si hubiéramos pedido previo, pues nos lo hubieran condicionado y hubiéramos llegado seguramente a lo de los fondos. Afortunadamente teníamos caja y pudimos aguantar el camino. La segunda solicitud, no nos aprobaron la solicitud por las condiciones de nuestros estados financieros. Nos condicionó también que teníamos Cereti pendiente, ¿no? Teníamos Neotec pendiente y entonces en aquel momento, pues los criterios que había no favorecían, ¿no? O no ayudaban a que con nuestros estados financieros nos concedieran el ENISA. Y ahora hemos pedido una segunda solicitud en la que sí los estados financieros están ya mucho mejor y entonces sí que nos han autorizado y en breve firmamos. Así Bien. que han sido las tres experiencias. Mm. Claro, por eso en Enisa, al final, Antoni, que es lo que decía, ¿no? Que la parte financiera pesa, a lo mejor en Neotec pesa más la parte tecnológica, pero bueno, con un buen plan de explotación y un buen equipo, ¿vale? Pero en la parte de Enisa pesa mucho la parte financiera, ¿no? No sé si queréis aportar algo más. ¿Queréis comentar algo? Sí, yo quería comentar, al hilo de lo que estás comentando ahora, de cómo plantear un buen proyecto CDT. Es verdad que, digamos, el poquito por decir, aunque no es exactamente así, el paso no pasa bien cuidado por la tecnología, ¿no? Es muy competitivo, se presentan todos los años entre 400 y muchos proyectos, algún año hasta 500 proyectos. Se aprueba, el año que hemos tenido más recursos, afortunadamente, pues se ha aprobado un 25%, pero en la media a lo mejor es un 20%, algún año de menos recursos, no es 25, 24,
mucho menos. Este año, este que ha cerrado, pues sí que hemos vuelto a cantidades mayores, sobre todo por los temas de duales defensa. Entonces, es una oposición, no es un examen. O sea, no hay que sacar una nota, hay que sacar la mejor nota posible. Y como tú comentabas, Silvia, pues hay que plantear un proyecto. La tecnología, la parte rupturista del proyecto y tal es muy importante, pero tiene que ser un proyecto, digamos, redondo. Tiene que tener, digamos, un equipo emprendedor donde se cubran todos los aspectos de la gestión empresarial, parte financiera, gestión, marketing, capacidad de negociación. No que sean, pueden ser todos gente del mundo tecnológico científico, pero que tengan, digamos, esas capacidades, ¿no? Lo has dicho también muy bien, es muy importante la parte de explotación comercial, cómo se va a llegar al mercado, conocimiento de la competencia. Muy importante, sobre todo en algunos tipos de proyectos, el tema de la protección de la intelectual industrial es muy, muy importante. Y, digamos, entonces sería el bloque gestión de la empresa, el bloque tecnológico y tal, que suele ser más fuerte en Neotec, pero como os digo, si los otros están bien, pues complicado, bloque vamos a llamar mercado, y también está cogiendo mucha importancia en los últimos años los temas de impacto. Me refiero a impacto social, impacto en temas de género, etcétera. Ahí hemos pasado de ser 5 A puntos en duplicar. 100 exactamente, a duplicar. Entonces, a veces esos aspectos no se tratan o sea, no se explican tan bien en la empresa y muchas veces en proyectos muy ajustados, porque prácticamente los que tenemos son buenos proyectos. Esto es una curva Sí. de Gauss. Hay muy pocos excelentísimos, hay muy pocos malos proyectos, por supuesto, y todo el mundo está entre 60 puntos, 60 y tantos, 70 y mucho. Claro, entonces a veces es puntuar en todo, que es lo que deja la empresa, digamos, una empresa joven pero con capacidad, pero además esos ahora 10 puntos de los temas de diferentes impactos, pues es lo que te puede hacer aprobar la posición, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Y una cosa que antes comentaba Elisa, que es interesante en Neotec, el mínimo son 6 meses de empresas jóvenes y el máximo son 3 años. Siempre pensando en cuándo se cierra la convocatoria. Tienes que tener como máximo 3 años desde la constitución. ¿Qué ocurre? Que, como en el caso de Elisa, en muchos casos un proyecto, un año no sale, pero tiene una buena puntuación, nosotros entregamos el informe de evaluación, puedes estar más o menos de acuerdo, pero ves cómo CEDETI valora el proyecto, que ve como puntos débiles y puntos fuertes, y si no has pasado de los 3 años, puedes volver a presentarlo y es muy habitual que a la segunda el proyecto salga, porque lógicamente el proyecto después de un año está más maduro y además sabes, digamos, cómo nosotros lo hemos visto, ¿no? Entonces siempre animo a que si un proyecto no sale un año, si confías en el proyecto, la empresa avanza, ir al siguiente año, claro, siempre que no os haya sobrepasado el límite que marcamos en la convocatoria de los 3 años a cierre de la misma convocatoria. Esto, Carlos, sí que es verdad que lo quería puntualizar ahora, es muy relevante porque a las empresas, incluso aunque no estén, porque a veces les falta un año para madurar, pero siempre yo creo que es recomendable que si hay una base buena de ir de inicio, porque los informes de evaluación aportáis un montón de información que te puede hacer mejorar de cara al siguiente año, ¿no? Y luego al siguiente año, con todo lo que estar en esa empresa puede hacer o va a hacer que incluso esos puntos que no tenías, que los rasques y que se pueda conseguir. Bueno, el Neotec, los fondos. Bueno, 2 años, incluso hemos visto empresas que nos han venido, o sea, con 3, o sea, el tercero, pero que lo han conseguido, ¿no? Entonces, eso sí que es muy importante que no se echen atrás y que al final en una ayuda tan competida, eh, pues es difícil, pero bueno, se logra, ¿no? Y bueno, y luego todo también depende un poco del presupuesto y ese presupuesto y el número de solicitudes es lo que determina la nota de corte, ¿no? Pero vamos, la nota de corte a partir de 70, este año ha sido 80, mujeres 73, creo recordar, tampoco soy muy buena con las, pero No, por ahí. este año hemos bajado un poquito porque ha habido una aportación importante para tecnologías duales. Igual. Sí, ahí, pero el año pasado, por ejemplo, fue competitivísimo. Hubo poco dinero, desafortunadamente, en el 24, y yo creo que el corte fue 82 y pico. O sea, se quedaron fuera proyectos que en cualquier otra convocatoria en Neotec habrían salido, pero bueno, no era. Este año, afortunadamente, hemos bajado la nota de corte, bueno, sobre todo porque ha habido una aportación, como decía, de proyectos para duales defensa, que es el tema
por desgracia, vamos a decir, de moda ahora mismo, pero eso también ha liberado dinero para otro tipo de empresas no duales de defensa. Entonces, hemos podido afortunadamente ir a un porcentaje mayor de aprobación. Y sé que estamos en enero y es un poco, pero ya aprovechando, ¿cómo habrá dual este año? No soy capaz de decirte, de verdad. Yo entiendo que sí, Yo por porque, preguntar. claro, yo entiendo que sí, pero no soy capaz de asegurarlo. No va a hacer muy bien preguntar, claro, yo si te pienso responder te respondía desde luego, pero no te puedo decir con seguridad nada. Y luego sí que es otro tema, yo creo que tenemos que resaltar que antes las convocatorias eran 2 meses, ahora en los últimos años, no sé si este año seguirá igual, es un mes. Un mes se suele quedar, ¿no? Coméntalo tú si quieres, Carlos, escaso porque requiere es mucho tiempo, ¿no? En preparar, hay que presentar una memoria, si quieres, de 40 páginas, requiere mucho tiempo y entonces, bueno, que eso no se decide de un día para otro, ¿no? Claro, no estoy de acuerdo contigo, Silvia. Nosotros normalmente cuando acortamos el tiempo es porque por diferentes circunstancias que no siempre son Sí, sí. a causa de FDT, vamos tardando más en sacarlo, tenemos que resolver y queremos hacerlo siempre así antes de acabar el año de la convocatoria y tenemos que acortar el periodo de presentación. Entonces, mi consejo, este año no sé cómo será, ojalá podamos dar un mes y medio o más, es que si vas a ir al proyecto, por supuesto, hay que empezar a presentarlo ya. Aparte que preparar siempre un buen plan de empresa, un plan de negocio, eso es muy importante, fundamental, está clarísimo. Pero en este caso, además, sí que nos ha ocurrido algún caso, que a veces empresas muy interesantes presentan el plan de negocio que tienen, no se adapta a lo que se le pide desde Neotec, que hay. Entonces, a veces Exacto. la evaluación no es tan buena porque no se adapta exactamente a lo que pedimos y queremos conocer. Entonces, como el plan de empresa, la convocatoria del 25 ya están los anexos, no creo que haya grandes cambios, pues ya sabiendo cómo hay que estructurar un plan de empresa para Neotec, pues empezar ya, desde luego, a trabajarlo, a recuperar documentación, porque es raro que haya grandes cambios en lo que solicitemos frente a lo del 25. Entonces, con esa referencia a la convocatoria del 25, quien quiere ir a Neotec, sabiendo que puede salir en marzo, en abril, no me atrevo a decirlo, en mayo, Ya, ya. conocerlo ya, porque como dice después, hay un tiempo escaso a la hora de cumplimentar la propuesta. Muy bien. Y, bueno, y ya que estamos hablando, Carlos, voy a cambiar un poco de tema, luego voy a volver otra vez a Antoni, que me estoy acordando de más temas que pueden interesar. Si te parece, ya sé que no va tan orientado a startups, pero solo una pequeña pincelada para que vean que el CDTI luego puede tener otras líneas con continuidad después de Neotec, ¿vale? Ya en una fase donde ha sacado el producto de Neotec y hay ventas, ¿vale? Tanto, y nos puedes dar unas pequeñas pinceladas así de cultura general de la línea PIT y de la línea LEAK. Sí. Bueno, estas son ya líneas, digamos, en concurrencia no competitiva. Líneas, digamos, abiertas a lo largo de todo el año. En la línea, vamos, que llama PID, proyectos de I+D, que los hay individuales en cooperación, ya son proyectos, digamos, más finalistas, donde la empresa lo que va a desarrollar es un producto, una gama de productos concreta, unos procesos tecnológicos, digamos, específicos o bien servicios tecnológicos. Siempre en PID, los proyectos de I+D, vamos a decir, siempre que se plantea tiene que ser algo, digamos, que no esté resuelto en el mercado, que ponga a la empresa un paso por delante de la competencia, etcétera. Pueden ser proyectos importantes en tamaño, ¿eh? Y en este caso, yo creo que es muy interesante. Lo que ocurre es que tiene que ser con la empresa ya, digamos, con unas cuentas, digamos, aceptables, porque en Neotec no pedimos ningún tipo de condición, como es lógico, ni afianzamiento, ni aval, ni nada, porque son, digamos, subvenciones para lanzar a la empresa, pero ya para un PID, proyecto de I+D, sí que hay un estudio, digamos, financiero, proyecto empresa, ¿no? Y en algún caso podemos pedir algún tipo de condición. Sí que es verdad que a la pyme intentamos reducir al máximo, en el caso de pedirse condiciones, esas condiciones de ofrecimiento de aval, pero se pueden pedir. Pero creo que es muy interesante para dar continuidad, digamos, digamos, llevar los productos o procesos a la fase de validación, prototipo, etcétera. O sea, eso por un lado. Y después, la otra línea que comentabas, las líneas de innovación que hay en CET, línea directa de innovación, línea directa de expansión, son líneas en la práctica para apoyar, digamos, ya no como en los PID, proyectos, digamos, donde son innovación a nivel del sector de competencia, sino en los proyectos de innovación, digamos, la innovación es
digamos, propia para la empresa. Es una innovación, digamos, que lo puede tener desarrollado la competencia, pero tú lo que vas a hacer es, digamos, llevarlo ya finalmente a mercado, adquirir los equipamientos necesarios para poner en producción esto o dotarte de medios, equipos, etcétera, también ingeniería para poder desarrollar productos, procesos, servicios, ¿no? Y en los dos casos, lo que apoyamos es con un crédito al Euribor, créditos a muy largo plazo, 15 años en en I+D, PID, de 6 a 9, depende del caso, en las líneas de inversión, innovación, pero eso sí, muy interesante, con tramos no reembolsables. O sea, una parte de la cantidad concedida no hay que reembolsarla. En los PID puede llegar al 30%, dependiendo del tipo de empresa, tamaño y comunidad autónoma. O sea, prestamos 100, devuelve 70 en 15 años al Euribor fijo, y en las líneas de inversión, como hay menos riesgo, pues el tramo reembolsable es menor. Pero, sobre todo en la línea directa de expansión, que es para nuevos establecimientos, nueva línea de producción, ahí los tramos no reembolsables pueden ser muy importantes en ciertas comunidades autónomas donde tenemos más fondos FEDER. Esto va muy ligado a los fondos FEDER que disponemos. O sea, atendemos todas las comunidades autónomas, pero sí que es verdad que los tramos no reembolsables son mayores para pymes y sobre todo para pymes en ciertas comunidades autónomas, que donde tenemos más fondos. Pero atendemos, por supuesto, empresas de todo el Estado y todos los tamaños. Ujú. Ahí Elisa, lo que pasa que han pasado muchos años, tuvo en una empresa anterior un LIC. También, sí. No son líneas que se han vuelto muy atractivas porque nosotros siempre hemos sido más competitivos en las líneas de I+D y nos ha costado más encontrar la base jurídica para poder lanzar líneas a la inversión, porque ya sabes que enseguida Bruselas pues los ve como que se distorsiona la competencia. Pero en los últimos años, en las líneas de inversión, de innovación e inversión, la LIC, por ejemplo, que antes comentabas que tuvo Elisa, pues hemos mejorado bastante las condiciones financieras y los tramos no reembolsables, ¿no? Y las ha hecho mucho más atractivas. Sí, 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 eso es verdad que ha habido ahí un avance tremendo. ¿Y estas son complementarias con un ENISA también? Sí, sí, porque en principio al revés, nos ayuda que haya un ENISA en estos casos. O sea, porque nosotros, digamos, ENISA es un préstamo a la empresa. Entiendo, ¿no, Antoni? Que no es un préstamo para los gastos del proyecto. Un PID es personal de la empresa dedicado a un proyecto de I+D. Si vas a hacer un nuevo producto, pues es personal de la empresa que tú vas a dedicar a ese desarrollo. Amortización de equipos para ese desarrollo. Materiales fungibles para las pruebas, puesta en marcha, lo que sea, desarrollo. Y colaboraciones externas de cualquier tercero que te dé soporte. Finalista. En cambio, en ISA, pues es un préstamo a la empresa como tal. Entonces no hay problemas de complementariedad. Muy bien. Y Antoni, antes que no hemos mencionado, y yo creo que también es un tema importante, el tema de límites, de hasta qué importe se puede solicitar el préstamo de ENISA y cómo funcionáis. Vale, una cosa, un matiz, porque yo a veces hablo de proyectos, pero ya lo habéis hecho bien en recalcar que sí que financiamos a lo que es la sociedad, la empresa. Entonces, ¿qué? Por FERGA hablamos de proyectos, pero no es como el Neotec, que va a un proyecto que se tiene que poner en marcha, sino que nosotros lo que vamos a hacer es financiar a la sociedad. En cuanto a los límites, nosotros vamos de 25.000 hasta 1,5 millones de euros, ¿de acuerdo? Un poco, tal y como comentaba anteriormente, que de qué depende que pueda obtener de financiación por parte de ISA 200.000 o 100.000 euros. Pues de los fondos propios, no de realmente pues de esta ampliación al final del capital que tiene la sociedad. Sí que es cierto que para todas aquellas operaciones superiores a 300.000 euros, de 290, o sea, todo inferior a 299.000 va por un trámite y todo lo otro va por un comité de personas que lo debe de aprobar, que es un poco más riguroso, ¿de acuerdo? En cuanto a conceder pues mayores cuantías. Un poco aquí funcionamos. Ujú. Muy bien. Y bueno, yo creo, no sé si queréis apuntar algo o queréis añadir algo. No, bueno, por Vitalda, No, tú. es que ¿sabes qué pasa? Pues sí, se solapa un poco a ratos. No, Carlos. Lo que iba a comentar, no, es un pequeño matiz a lo que ha comentado Antoni. Nosotros en Neotec financiamos, el proyecto es la empresa.
digamos, su plan de negocio, su plan de empresa. Sí que es verdad, y ahí viene, lo que pasa con Antonio, hablamos de proyectos, digamos, la empresa desarrolla proyectos, uno, varios, más siempre es bueno tener plan B, plan C, etcétera, pero en el caso de Neotec, financiamos con una subvención, bueno, no es la hacemos financiar, pero es una subvención a fondo perdido a ese plan de empresa. Y detrás de ese plan de empresa, pues lógicamente la empresa hace desarrollos, etcétera, proyectos y tal. Y en cambio, lo que tú me has preguntado antes, Silvia, P&D, líneas de innovación, ahí ya sí que son proyecto finalista. Una empresa puede presentar 1, 2, 3 a la vez si tiene capacidad para desarrollar esos proyectos, presentarlos más tarde en el tiempo, etcétera. Y ahí sí que ya son los gastos exclusivos que la empresa va a imputar o necesita para llevar a cabo ese proyecto concreto. Y además en muchos casos se nos da que después de un Neotec o un P&D, que es, digamos, proyecto de más riesgo, se puede llegar a prototipo, a validar la tecnología, pues hay un proyecto de innovación, porque necesitas equiparte para poner en el mercado pues ese producto o conseguir que en tu empresa pues ese proceso de producción sea efectivo. Ujú, muy bien. Y Manuel, Elisa, ¿queréis añadir algo? Bueno, yo quería añadir solamente que, perdón, Manuel, pero No, no, Alex. en ambos casos la verdad es que hasta el final, porque en el último ENISA todavía no hemos tenido reuniones, pero recuerdo reuniones anteriores y en la reunión final también del Neotec, donde finalmente te aprueban ese segundo tramo de la inversión. Pues la verdad es que hasta ese punto es verdad lo que decía Manuel, que es un poco farragoso todo el tema de la documentación, pero bueno, que al final es documentación contable que tienes que tener controlada para tus finanzas, pero es un poco chungo el formato y todo eso, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que en esa última reunión o yo tuve mucha suerte o incluso me sirvió para mogollón, porque es gente con mucha experiencia y que me dio 3 o 4 tips que la verdad es que me han servido mucho a posteriori, ¿sabes? O sea que la verdad es que ya no es solo el aporte financiero tal, sino que luego cualquier duda les puedes llamar, que en esa reunión me aportaron mucho valor. La verdad es que yo, vamos, encantada. Me alegro, Elisa, porque bueno, ya sabéis que tenéis asignado luego un analista que es la persona que conoce pues vuestro plan de negocio y también que nos puede dar el feedback, ¿no? Un poco de lo que necesita la sociedad de cara a poder obtener la financiación de NISA. Claro. En nuestro caso, yo creo que es una de las fortalezas de CEDETI, es la parte de certificación, verdad que es complicada, hay que presentar la auditoría de gastos y tal, pero la gente que hace la certificación son técnicos, son, pues en tu caso, Elisa, serán biólogos, veterinarios, ingenieros relacionados con las ciencias de la vida, etcétera, y es gente con mucha experiencia que ha visto muchos proyectos y que entiende, no solo aparte de los tips, entiende las dificultades que puede haber, entiende el lenguaje, etcétera. Entonces yo creo que CETI tiene, yo creo una gran ventaja que tiene frente a otros organismos es que, digamos, el conocimiento técnico de la tecnología, vamos a decir, de las personas que certifican, también por supuesto, de luego de los evaluadores ex ante, pero de la gente que trabaja en la certificación, que son gente especializada en los campos de competencia de las empresas. Sí, sí, además que yo como soy veterinaria hace 25 años, bueno, la gente de mi sector, o sea que la verdad es que increíble. Muy bien. Manuel. No, yo no, o sea, decir lo mismo que decía Lisa, ¿no? Que sí, que nos aportaron valor, pero que para mí me resultó, bueno, complicado más en la presentación, ¿no? Sobre todo, que de la preparación del proyecto, que si no fuera por vuestra ayuda, pues nos hubiera pasado, como ha dicho Carlos, a lo mejor no enfocar bien el proyecto o demás. Y luego sí que en la validación, pues un poco, bueno, ahí no fuimos tan acompañados y sí que metimos la pata en alguna cosilla que podíamos haber mejorado y haber sacado mejor. Por eso recalcaba lo del este. Pero bueno, en los dos casos, ¿no? La verdad es que si no hubiera sido por ellos, como decía Lisa, pues no estaríamos aquí, ¿no? O sea, que no ha habido parte de la ayuda ¿no? Que nos ha ayudado a remar en el proyecto, claro. Muy Sí, que a veces tenemos miedo de llamarles, de tal, pero yo animo muchísimo porque llamas con una duda, oye, ¿cómo presento este gasto? Que no sé qué tal, y la verdad es que fenomenal. Yo le aconsejo, Grito.
Yo aconsejo eso, Elisa. Perdóname que te he interrumpido, como estamos, sabemos, no sé si hay una mano para levantar, pero bueno, no la veo por aquí. No, perdona, pues que sí aconsejo lo que tú dices, Elisa. Ante la duda, mejor llamar, porque como tienes una persona asignada, sabes quién es, ha estudiado el proyecto, o sea, en la evaluación de Neotec no se puede porque es concurrencia competitiva. En la evaluación en concurrencia no competitiva de los PID, LIC, sí que puedes, por supuesto, y la persona visita el proyecto y tal, y te orienta de cómo plantearlo. Y sobre todo en la parte de certificación, antes de hacer nada, entre comillas, si tienes una duda, pues como tienes una persona asignada, yo mi consejo, por supuesto, es consultarles, porque es el interés de todos, tanto de la empresa como nuestro, el que las cosas salgan bien y poder entregar la ayuda, claro. Sí, sí. Muy bien, pues yo creo que Iván, yo creo que ya hemos acabado. Si queréis añadir ya lo último, yo creo que Iván ya. Pues nada, pues daros las gracias a los cinco por este debate y toda la información que ha salido de aquí.